Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Industriales de Iquique, a todas las entidades organizadoras. Para mí es un privilegio poder compartir desde nuestro trabajo que está iniciando hace muy poco con el Centro Tecnológico de Economía Circular, que además tiene su sede en la región de Tarapacá. Así que yo inmediatamente voy a partir exponiendo. Ustedes me dicen si estamos viendo la presentación. Me parece que sí. Bueno, lo primero es que quiero compartir con ustedes 4 ideas centrales en mi exposición. Contexto y economía circular, que ya lo que mencionó Sebastián Herrera en la presentación anterior nos va a ahorrar mucho tiempo. Vamos a reafirmar ciertas cosas. Lo segundo es el rol de los minerales y metales desde la mirada de la economía circular, y de ahí bajar derechamente a cuáles son las oportunidades para la cadena de proveedores de productos y servicios en el área minera y cómo avanzamos hacia ser proveedores circulares, que es una pregunta habitual en todos los espacios. Cuando alguien dice ya, ok, creo en avanzar hacia la economía circular, bueno, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Entonces, partamos por el primer tema. Yo creo que estamos todos de acuerdo con el diagnóstico. Si no estamos de acuerdo con el diagnóstico, es muy difícil justificar todo lo que planteaba Sebastián respecto a las acciones que tenemos que realizar para frenar la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto contener el cambio climático. Y es muy difícil también justificar por qué la economía circular es lo que nosotros pensamos uno de los caminos más importantes para lo que significa la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Y en ese sentido, valga la redundancia de lo que ya se mostró antes, nosotros como especie hemos superado ya 5 de los 9 bordes planetarios que nos tienen en una situación muy compleja respecto al cambio climático. Como pueden ver acá, y hay múltiples gráficas respecto de esto, de el calentamiento que se produce y los efectos que van a tener sobre los ecosistemas naturales y los sistemas sociales, o sea, nosotros mismos. Por lo tanto, en esto tenemos un acuerdo y creo que ya no es necesario profundizar, sino pasar a la acción. Y pasar a la acción también significa, y en nuestra mirada, entender que también tenemos otros desafíos o que el modelo que utilizamos nos ha planteado desafíos. Ustedes pueden ver en esta gráfica de la CEPAL cómo, por ejemplo, al dividir el Producto Interno Bruto que se genera versus la cantidad de materiales consumidos, tenemos que, visto desde un indicador de eficiencia o como un indicador de eficiencia, nosotros no hemos logrado como región, América Latina y el Caribe, ser más eficiente en producir más, ¿cierto?, utilizando menos recursos. Mientras otros continentes, a pesar del peso que tienen en los gases de efecto invernadero a nivel planetario, han incrementado, ¿cierto?, su eficiencia en la relación producción y recursos utilizados. Un tema que es fundamental. Asimismo, tenemos que darnos cuenta, y esto es muy importante para nuestra región, y es cuando decimos que tenemos que entender la economía circular en un contexto. Nosotros no somos Europa ni Estados Unidos, somos América Latina, y por lo tanto tenemos que darnos cuenta que desde 2010 en adelante nuestro Producto Interno Bruto, el de la región y el de Chile, ha venido disminuyendo sistemáticamente en su capacidad. Y por lo tanto, nos está planteando no solamente un desafío desde el gran tema de cambio climático, que bien decía Sebastián, va a ser nuestra gran responsabilidad como generación, pero también en el corto y mediano plazo respecto de cómo recuperar la senda del crecimiento económico donde las empresas son fundamentales. Y ojo que esto, como ven en la gráfica, no es un tema que uno pueda solamente justificar con el momento de la pandemia. Estamos hablando que desde el 2010 se ha puesto un freno progresivo a las economías de nuestra región. Esto la CEPAL lo ha resumido, dice que vivimos 3 grandes crisis. La climática, que ya hemos explicado, la económica, que yo acabo de dar algunos datos, y obviamente también el de la desigualdad que de nuestro contexto. Esa desigualdad hay que entender que para América Latina y el Caribe son 220 millones de pobres. Eso es lo que nuestra región tiene calculado en ámbitos de pobreza, sin entrar en mayores detalles de quienes viven con menos de $1 al día, etcétera. Lo relevante es que el diagnóstico debe ser compartido, pero para luchar contra la desigualdad, crecer económicamente e impulsar el cambio climático, y aquí está, no se puede hacer solo, no se puede hacer prohibiendo acciones solamente, sino impulsando el trabajo cooperativo de las empresas, los gobiernos, la academia y la sociedad en su conjunto. Y eso creo que es lo que nos debería quedar como gran enseñanza de este diagnóstico. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno,
Una parte, y quiero ser enfático en esto, una parte lo podemos explicar a partir de que nuestro modelo o patrón de producción y consumo histórico ha cumplido su tiempo. Nos generó múltiples beneficios el modelo lineal. Y creo, en este sentido, ser muy responsable en que la crítica ácida y destemplada y sin pensar respecto al modelo lineal desconoce todos los beneficios que sí nos trajo. Si hoy día usted se puede poner una vacuna contra el COVID es porque existe un modelo lineal que permitió una producción acelerada, etcétera, etcétera. Pero hoy, y pensando en nuestros desafíos, ese modelo cumplió su tiempo por las externalidades negativas que ha generado, sobre todo en materia medioambiental y también social. Por lo tanto, nos convoca a construir un nuevo modelo de desarrollo, de producción y consumo, y siempre lo voy a repetir, no es solo producción, es también la forma en que se consume hacia el futuro. ¿Y qué alternativa tenemos en esto? Bueno, lo primero lo explicó muy bien Sebastián, que tiene que ver con impulsar una descarbonización de las matrices energéticas y una electrificación masiva de nuestras acciones. No solamente se trata de electrificar masivamente, sino que se trata de que eso sea con energías limpias. Y eso es un pilar de este nuevo modelo que al que se suma algo que nosotros como centro tecnológico estamos llamados a impulsar, que es la economía circular. Y entendemos a la economía circular como un proceso que en definitiva lo que busca es restaurar y regenerar, ¿cierto?, los sistemas a partir de que cierra el ciclo o cierra el loop del uso de los recursos y materiales e incluso la energía dentro de los procesos productivos. Esto, visto de manera simplificada, y aquí el trabajo que se ha hecho también con el Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC, que también es de Tarapacá, nosotros lo podemos ver de la siguiente manera. Nosotros extraemos, producimos, consumimos los recursos y lo que hay que hacer es tratar de mantenerlos en ciclos constantes. Aquí tú puedes analizar la agronomía o toda la industria del agro a partir de lo biológico, como también todo lo técnico, y que un buen ejemplo justamente es la industria minera. Pero además, esto se da en un contexto mayor de otras transformaciones. No podemos hablar de economía circular, no podemos hablar de impulsar el desarrollo sostenible si no entendemos que hay procesos también como la industria 4.0, que no es solamente una cuestión industrial. Cuando decimos industria 4.0 es que básicamente lo biológico, genético, más lo tecnológico de tecnologías de información y comunicación se están uniendo en una forma tal que nos permite modificar nuestros patrones de producción y nuestros patrones de consumo, y por lo tanto están a disposición para cumplir esta meta que nos hemos puesto en cambiar nuestro modelo de desarrollo. Si usted lo quiere ver simplificado, y se lo digo así, cuando alguien me pregunta, bueno, pero ¿cómo decimos, o qué es lo que es la economía circular en simple? Es desacoplar el crecimiento de la producción del uso que tienes de los recursos y del uso de la energía. Desacoplar significa tener acciones decididas en reutilizar, reciclar, rediseñar, etcétera, que hay varias formas de lograrlo. Y por lo tanto, la economía circular, y lo digo inmediatamente, no es un fin en sí mismo. La economía circular es un medio para lograr desarrollo sostenible y es un medio para restaurar y regenerar los ecosistemas y los sistemas sociales en este tránsito que tenemos que lograr para las generaciones presentes y futuras. Ahora, ¿por qué deberían las empresas transitar hacia la circularidad? Y esto es interesante cuando uno habla con cualquier empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora. ¿Por qué debería transitar a pesar de todo este discurso cuando en el día a día él tiene que tomar decisiones mucho más concretas? Bueno, pueden haber tres fundamentos para cambiar o para transformarse. El primero es que usted tenga la convicción de que este escenario y este diagnóstico compartido lo convoca éticamente a hacer una transformación. Eso puede ser el primero. El segundo puede ser por competitividad, porque usted se da cuenta que estas transformaciones se van a dar de todas formas y se están dando, y por lo tanto su negocio se va a ver directa o indirectamente afectado en sus cuotas de mercado, en la penetración al mercado, en las regulaciones que van a seguir surgiendo. Por lo tanto, usted puede decir, mira, en realidad tenemos que pasar hacia un modelo circular para mantener e incluso incrementar nuestra competitividad y aprovechar las oportunidades. Y el tercero, que ojalá no tuviera que ser, es bajo la presión. Que en un momento la actividad que usted realiza simplemente la sociedad ya no la acepte
y le quite la licencia social para operar. Y esto lo venimos viendo hace mucho tiempo ya, de cómo la sociedad está empoderada respecto de lo que considera que es deseable o no dentro de su propio espacio de vida, independiente de los juicios de valor que podamos tener respecto a la forma, pero es la mezcla probablemente entre competitividad, convicción y presión la que nos convoque a tener que transitar como empresa hacia un modelo circular. Pero no se confunda, la economía circular no es una cuestión de filantropía. La economía circular tiene que ver con el negocio, tiene que ver con decisiones de competitividad. Y esto es muy importante porque no se trata de que, y lo voy a transformar en una caricatura, no se trata, los que hablamos de economía circular, que estemos abrazando los árboles o que estemos dedicados a decirle de la forma en que usted tiene que gastar el dinero en más acciones filantrópicas. No, esto se trata de cómo pensamos y repensamos nuestro negocio en función de los desafíos que estamos viviendo. Y en ese sentido, cuando hablamos que es una decisión de negocio, la economía circular aporta a la eficiencia a partir de cerrar el loop y utilizar o ser más eficiente en la utilización de los recursos materiales y la energía. Puede apuntar hacia el mejoramiento de la calidad en virtud que tenemos que repensar el ciclo de vida de los productos y repensarnos como empresa. Por lo tanto, también disminuye los costos porque es el espejo de lo que significa la eficiencia y además le genera mejor licencia social para operar, le entrega mayor reputación, una reputación basada en elementos reales que está haciendo. Y eso le permite a usted competir mejor en su mercado, ojalá aumentar la cuota de mercado y a su vez poder entrar en nuevos mercados que hoy día no está entrando. Entonces, en ese contexto general, ¿qué rol tendrán los metales y minerales para avanzar a la sostenibilidad, tal como lo planteaba la presentación anterior? Bueno, efectivamente, hoy día la industria minera y la industria del cobre está presente en los grandes ejes que van a impulsar el desarrollo sostenible. Como se mostró, son parte de la producción de los paneles solares. También son parte de los vehículos eléctricos en una cantidad determinada y bien interesante, como se mostraba. Y son parte, y esto es solamente una sección, la elección de microelectrónica de un iPhone, que incorpora el cobre y incorpora distintos metales, sin hablar de todas las otras partes que tiene un smartphone que también lo van incorporando. Entonces, nosotros podemos observar que en este contexto, en este desafío de circularidad, además, la industria minera que produce los metales que se requieren para otras actividades que son esenciales desde el punto de vista del desarrollo sostenible, tiene un rol crucial. Sin embargo, y aquí viene el desafío, a pesar de ese rol crucial y que ese rol para usted, que es un proveedor minero, significa que a quien le vende, con quien se relaciona comercialmente, está cada vez en una mejor posición y de crecimiento, a su vez ese sector está convocado hoy día a trabajar con mayor sostenibilidad. Y aquí no se lo dice Andrés Enríquez, pueden ver ustedes los reportes que ha sacado las Naciones Unidas, como también el Banco Interamericano de Desarrollo, que han hecho distintos estudios que buscan convocar a la industria, y la misma industria ya lo ha tomado, para transitar hacia la sostenibilidad. ¿Por qué? Básicamente, y aquí vamos a entender el rol que le compete a los proveedores, es que efectivamente uno se puede hacer cargo de las emisiones directas que significan un porcentaje, aquellos que son propias de la producción. También a partir de la compra de energía verde, y que son emisiones indirectas o el Scope 2. Pero el Scope 3 es uno de los más relevantes a nivel internacional, que tiene que ver con la cadena de suministro, porque ahí significa que hay una transición, o sea, una transferencia, perdón, de gases de efecto invernadero a través del proceso productivo o la cadena de valor más amplia. Entonces, hay un desafío enorme donde los proveedores van a tener un rol fundamental. Y aquí hay un ejercicio muy simple. Si uno toma, y esto es de Boston Consulting Group, si uno toma la emisión directa, uno llega a 10.5, ¿cierto?, en tanto efecto invernadero. Si uno le suma el Scope 2 es 5.8, pero si uno suma cadena de proveedores son 584. Se multiplica la cantidad de gases de efecto invernadero de manera muy grande cuando uno empieza a abrir el scope. Y por lo tanto, los proveedores van a ser un socio estratégico en ayudar a la empresa matriz a poder disminuir los efectos y por lo tanto cumplir las metas que se están proponiendo a nivel global y que se van
firmando. Y esto, nuevamente, un trabajo muy interesante que es de Deloitte, nos plantea, y esto ha sido lo que han convocado distintas empresas, que tienen que lograr desde, por ejemplo, sus departamentos de compra, garantizar el cumplimiento de normas de empresas en estas materias. Y aquí ustedes pueden ver efectivamente incluso lo que nosotros vamos a vivir, desde el mapeo y segmentación de los proveedores que van a tener que hacer las grandes corporaciones, cómo impactan estos dentro de la cadena de valor, los requisitos de diseño que están detrás, cómo incorporar a los proveedores en esta lógica, porque trabajar la circularidad no es trabajarla de forma aislada, sino como parte de una cadena y de un sistema que va trabajando en su conjunto y crear las capacidades que permitan esta transición. Y de hecho, un ejemplo práctico de Enel, que se lo solicité poder presentar hoy día, es cómo ellos también están midiendo, ¿cierto?, la circularidad de todo su proceso, y eso involucra a los proveedores en eficiencia, en energías renovables, reutilización, reciclaje, etcétera. Estas son las cosas que están pasando y por lo tanto, ¿cuáles son las oportunidades que tiene la cadena de valor de proveedores en este contexto y en esta industria minera? Hay dos grandes grupos de oportunidades. Primero, es dentro del negocio actual que usted tiene, en que pueda circularizar y ser más competitivo donde ya trabaja. Y el segundo tiene que ver con los nuevos negocios que se pueden abrir y que se están abriendo a partir de los modelos circulares. Si nosotros tomamos un ejemplo muy simple de la macrozona norte, que es un ejercicio que estamos haciendo como Centro Tecnológico de Economía Circular, nos podemos dar cuenta, solo tomando estas 5 industrias, que hay, por ejemplo, oportunidades en materia de neumáticos, en materia de recuperación de materiales de construcción, y ahí mismo también hay metales, en el tema de la recuperación y reciclaje de electrónicos, todo lo que significan los biológicos en materia de comidas, agricultura, etcétera, y también los dos que son clásicos y puntales, ser más eficiente en el uso del agua y ser más eficiente en el uso de energía y también de base verde en este caso, y que se puede cruzar con el principal, o sea, con la industria principal, con los proveedores que están en esa misma industria, como también la generación de startup o nuevos negocios. Y creo que esto es muy interesante como matriz general para darse cuenta que usted como proveedor en su misma industria y con su mismo negocio puede ser más circular, como también abrir nuevas líneas de negocio a partir de aprovechar lo que hoy día se va a pedir, por ejemplo, con la ley REP, en distintas materias de otras empresas y que usted puede prestar ese servicio. Un ejemplo muy claro, uno puede generar energías verdes, puede ser un generador energético, pero una cosa muy distinta es ser una empresa circular que genere energía. Y creo que eso son dos ámbitos que hay que analizar, porque yo proveo, y soy un proveedor de energía verde para todas estas industrias, pero a la vez tengo que ser circular. Y un ejemplo de ello son los paneles solares. ¿Y por qué lo decimos? Porque los paneles solares, que son un gran avance, y Tarapacá ha instalado una granja o un parque solar enorme hace muy poco tiempo, también nos va a desafiar en términos de los residuos. Los paneles solares que están calculados para 25 años de vida útil no van a durar probablemente más de 15 con las tecnologías actuales y el ambiente donde se están instalados. Por lo tanto, nos genera una oportunidad de negocio de cómo hacernos cargo del reciclaje, de la reutilización, la revalorización de esos paneles solares y a la vez para otros como las universidades de cómo diseñar paneles solares que cumplan su vida útil y puedan responder al medio ambiente en el cual están instalados, en el contexto de lo que significa el desierto de Atacama. O también las oportunidades como la industria de los neumáticos fuera de uso, ya con la implementación de la ley REP, y ahí nosotros tenemos una cantidad relevante, ¿cierto?, de material y materia prima que puede dar nacimiento a nuevos negocios, y eso esperamos que no solamente se dediquen a peletizar el neumático, sino que logren desarrollar nuevos productos en base a innovación. Y como si esto no fuera suficiente, en la propia industria minera hay a lo menos 15 productos prioritarios de gases de efecto invernadero alcance 3 que significan oportunidades para circularizar, que significan oportunidades para la industria. Y a su vez, visto desde el punto de vista más amplio, la recientemente lanzada hoja de ruta de nuestra economía circular propone a lo menos 8 ejes de trabajo que también usted los puede visualizar como proveedor de oportunidades de negocio. No solamente una hoja de ruta nos entrega una mirada de trabajo futuro de lo que debería ser, sino que también nos llama a tomar decisiones de negocios
en ese ámbito. Ahora, la pregunta, ¿cómo avanzamos hacia ser un proveedor circular? Yo voy a dar unos pequeños tips para cómo hacerlo, porque es un tema. Primero, entender que es una decisión de negocio. Avanzar en hacer la economía circular es tal cual como la decisión que usted tomó de crear su negocio o de abrir una nueva línea de negocio. Nadie la va a tomar por usted. Y si la toma por usted es que llegó tarde al negocio. Quiere decir que la regulación le cayó encima y usted va a tener que implicárselo. Y ahí tenemos ejemplos como Collahuasi, que han estado presentes, Converplast en el área del plástico, que no es del tamaño de Collahuasi, una empresa de mediana escala, Neptuno Pumps, que es una empresa local de Tarapacá, Mamut, que es una empresa boliviana que recicla todo lo que es caucho y genera distintos productos, Huella Verde en Ecuador, que modificó los patios de comida y los está modificando volviendo a sistemas reutilizables de plato, o FL Smith, una gran corporación que presta también servicios al área minera. Hay una decisión de estas empresas de pasar hacia la circularidad. Pero junto con esa decisión, que no solamente basta, hay que determinar nuestra circularidad, nuestro potencial. Básicamente, usted está en este momento donde está mirando, bueno, ¿cuál es mi potencial de circularidad? ¿Qué puedo hacer en materia de el ciclo de vida del producto, en materia de energías renovables que ocupe, en los residuos, en mi propia cadena de proveedores? Un proveedor también tiene proveedores y por lo tanto tiene algo que hacer con ellos. Y un ejemplo de esto es lo que estamos trabajando con la Asociación de Industriales de Iquique, que estamos con 15 empresas midiéndoles y apoyándoles en poder hacer su primer ejercicio de gap de circularidad, el momento en que están y cuáles son las oportunidades que tienen para cerrar el ciclo de sus productos, sus recursos y su energía. Y tienen que seleccionar estratégicamente dónde comenzará. Y esto hay que decirlo de manera responsable y los que tienen negocio lo van a entender. No pueden meter a toda la empresa en el tema de la circularidad de un sopetón, como diríamos en simple, sino que hay que trabajar en función del piloto. Usted lo decidió, usted después midió su circularidad, su gap, ahora decida por dónde parte. Y aquí pueden ser desde soluciones de envasado sostenible, seguimiento de sus materias primas a la fuente, avances en energías limpias. Hay cientos de ejemplos de lo que podemos hacer, pero lo importante es partir con un piloto. La siguiente decisión es que lidere el proceso y forme equipo de trabajo. No hay ninguna empresa que a lo menos yo haya conocido que logre avanzar en materias de economía circular si el dueño o el equipo directivo no está presente en el proceso. Y puse aquí a alguien que yo admiro bastante, que es Michel Compañón de Converplast, porque él lidera el negocio y lidera el tema de circularidad de su negocio y tiene, ahí está con el caballo al lado de él. Entonces, el llamado también para el proveedor es entender que nadie va a hacer la economía circular por usted, como se lo dije, nadie va a tomar la decisión por usted, pero como en todo negocio, usted va a tener que hacerse cargo del proyecto de circularidad y obviamente ir formando equipo, porque una de las cosas que uno conversa con los empresarios que han trabajado el tema de circularidad es que hay que enseñar, porque su equipo de trabajo, porque todos los que están en la empresa no vienen sabiendo de economía circular y por lo tanto hay que formar, y hay que formar en una escuela práctica, no solo teórica. Y mida sus resultados. Y aquí yo tomo el ejemplo que es de clase mundial, como el que está haciendo Neptuno, de poder medir lo que está haciendo, porque no hay nada mejor que usted como empresa, cuando mide, después lo puede comunicar. Y como usted es una empresa proveedora del sector minero, le va a poder decir a la empresa minera: esta es mi contribución a tu disminución de gases de efecto invernadero y por lo tanto mi contrato vale. Y eso es una convocatoria a que ustedes se puedan sumar. Y la mirada, y con esto voy terminando, la mirada es un desafío sistémico. No solamente usted como proveedor minero importa la gran empresa, importan sus propios proveedores, importa la academia, importa el gobierno, y tenemos que entender, si queremos cambiar un modelo de producción y consumo que nos acompañó desde la revolución industrial, es un trabajo enorme, pero es un trabajo donde todos tienen que sentirse partícipes, desde la pequeña empresa que probablemente recicla los pallets de los negocios hasta usted que provee servicios tecnológicos. Todos están convocados a este proceso. Y la región tiene dos grandes aliados en esto, que es el Centro Tecnológico de Economía Circular y también el Centro de Innovación y Economía Circular. No quiero dejar fuera a nadie. También está el proyecto Muyuri de la Universidad de Santo Tomás y mucha otra gente que están impulsando la economía circular y para que la región de Tarapacá sea un referente a nivel internacional.
Eso es por mi parte, muchas gracias por la invitación y espero que les haya servido esta presentación. Bueno, ahí estábamos entonces escuchando esta interesante exposición de André Enríquez sobre la economía circular, que uno de repente se encuentra también con algunos ejemplos en forma diaria, por ejemplo, qué sé yo, telas que se hacen con ciertos residuos de fruta o los mismos pallets, ¿no? Que hoy día están tan de moda y que de alguna manera puede ser también, André, un ejemplo de lo que se utiliza hoy, se hacen muebles, se vende mucho además a través de redes sociales, emprendedores, en fin. Efectivamente, cuando hablamos de economía circular, y es muy buena tu pregunta, porque eh, muchas veces se piensa de que la economía circular como que está en dos ámbitos, o los muy tecnológicos que están muy arriba, muy industrial, o los muy abajo como el reciclador de base. En realidad la economía circular es para toda la economía y por lo tanto todos están convocados. Cuando alguien reutiliza los pallets, como Palletland en Tarapacá, para nombrar a alguien concreto, cuando la empresa trabaja y se hace cargo de un residuo, está contribuyendo a circularizar, porque si hace un mueble, a partir de ello requerimos sacar menos materia prima de la naturaleza. Pero a su vez, cuando hay una empresa que genera una solución basada en inteligencia artificial para ser más eficiente en el uso de la energía, también contribuye a la circularidad. No hay una contradicción entre ellas, son parte de un mismo proceso que se llama economía circular y que son parte de la estrategia de una empresa. Entonces, están todos convocados. ¿Dónde partir? Es una decisión de negocio. Te voy a contar que tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. Dice por acá, ¿qué modelo de negocios podrían implementar los proveedores de la minería de la región para ser más circulares? Si puedes dar algunos ejemplos. Bueno, hay muchos, ¿ah? Hay muchos modelos, voy a partir por algunos bien clásicos y simples. Primero, se discute mucho de la posibilidad de pasar de el products as service, que es en inglés, o sea, en vez de vender un producto, tú arriendas un producto. Y eso es algo que se está ocupando a nivel internacional, pero no siempre, y aquí no hay que ser canónico ni cerrado, te resulta en algunos negocios y es posible de utilizarlo. O sea, en vez de que tú le vendes una bomba, tú se la arriendas y así con múltiples servicios. ¿Por qué es un modelo circular? Uno debería responder, ¿por qué eso es un modelo circular? Porque habitualmente a partir de que tú te haces cargo de ese negocio, tú tratas siempre como empresa de ser muy eficiente en que esté en mayor tiempo posible en uso tu producto o tu servicio. Entonces no buscas desecharlo como empresa, buscas habitualmente mantenerlo en uso. Eso es un ejemplo. El segundo ejemplo, para irme a otro extremo, creo que hay muchos negocios, y hoy día están surgiendo, que se hacen cargo del reciclaje de distintos materiales. Eso también es un modelo circular. Ahora, si hay una aclaración, reciclaje no es igual que economía circular. El reciclaje es una parte de la economía circular. La menos circular de todas decimos nosotros, pero ojo, que va a seguir existiendo. ¿Por qué va a seguir existiendo? Por dos razones al menos. La primera es porque tenemos una historia de desechos que no es fácil, y creo que me van a entender, no es fácil desmontar una empresa que ha venido 30 años funcionando de la misma forma y decir mañana funcionamos distinto. Hay un layout tecnológico, hay un montón de cosas que hay que ir transformando progresivamente. Por lo tanto, el reciclaje todavía tiene un espacio. Y segundo, que esto es aguas arriba de la economía circular, que muchos de los productos que nosotros entregamos, es menos aplicable a los servicios en esto, pero productos no están hechos para reciclarse. Entonces, todavía tenemos mucho espacio, ¿cierto?, para poder seguir trabajando. Entonces, tú tienes modelos como el Products as Service, tienes modelos de reciclaje, pero también tienes modelos, por ejemplo, ya de innovación más avanzada, que significa ponerse a rediseñar los productos y servicios. Tú podrías tener un conjunto de posibilidades y la mezcla de esos modelos de negocio que tú puedes utilizar. Y ni siquiera te estoy hablando cómo se cruza eso con Industria 4.0, que te da otras posibilidades que se llama la desmaterialización de ciertos procesos. Bueno, otra pregunta que también nos hacen llegar dice, ¿qué sugerencias daría a las pymes que quieren integrar la industria 4.0 en sus procedimientos? Bueno, voy a repetir una cosa que dije. Primero, cada vez que alguien me pregunta cuál es la recomendación de algo, yo le digo, como en todo negocio, decidir hacerlo.
y se los dice alguien que también tengo una pyme. Entonces, lo primero es que decidirlo, porque si no, no lo vas a hacer nunca. Lo segundo, y creo que esto es muy cercano a lo que estábamos hablando, lo segundo tiene que ver con saber por qué lo estoy haciendo. Y yo creo que es muy interesante la pregunta que me hacen respecto de la transformación digital, y lo quiero ejemplificar con el COVID. Hace 3 años o 4 años atrás, ya teníamos mucho tiempo que a la empresa se le decía que tenía que transformarse digitalmente. Las que no se transformaron les llegó el COVID o murieron por la caída de la economía o tuvieron que ajustarse rápidamente a los nuevos requerimientos y que se basaban en tecnologías de información y comunicación. Desde las universidades, me hago responsable porque he sido históricamente parte de una universidad que siempre nos negamos al tema de la formación online y que se consideraba de menor nivel, y hoy día todos tenemos que hacer formación online porque no nos queda otra, hasta las empresas, y aquí me voy a ir al ámbito de la economía circular, que van a tener un desafío enorme en circularidad, que es la trazabilidad. Cuando nosotros hablamos de economía circular, como todas las cosas, tengo que demostrarlo. Y en un momento hoy día es opcional, pero en 5 años más probablemente va a tener que ser obligatorio. La pregunta es cómo incorpora las tecnologías de información y comunicación, la digitalización en la trazabilidad de su negocio. Ahora, esto tiene que ver con pymes y por lo tanto hay que buscar soluciones que sean costo eficientes para esas pymes. Obviamente no le estamos pidiendo a una pyme que compre un software que es el 70% de su presupuesto en el año. Hay que buscar alternativas que permitan que sea realista la transformación digital y cada día lo es más, ¿ya? Por los costos que tiene la tecnología a estos nuevos desafíos. Bueno, ahí están entonces las respuestas a estas dos interrogantes que nos hicieron llegar. Queremos agradecerle nuevamente a André Enríquez, director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular, quien nos ha, por supuesto, enseñado mucho más y cada vez se va a ir aprendiendo mucho más también, André, me imagino. Muchas gracias por la participación en este CIMIC 2021. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.